¿Alguna vez se han preguntado qué pasa después de cada presentación, cuando los chicos dejan el escenario y se adentran en ese espacio casi mágico donde las luces y los aplausos quedan atrás? Es un lugar donde la adrenalina se calma poco a poco, donde las risas suenan más suaves y las palabras fluyen con una sinceridad que a veces sorprende. Allí, lejos de las miradas del público, es donde los momentos más auténticos tienen lugar, donde las emociones sin filtro toman el control y muestran una parte de ellos que no siempre es visible. Fue en uno de esos momentos que ocurrió algo especial, algo que quedó grabado como una pequeña joya en la memoria de quienes estuvieron presentes. Tras una presentación que había sido intensa y emotiva, los chicos se reunieron para compartir lo que sentían. Era un instante de calma después de la tormenta, donde cada uno encontraba un respiro. Jimin, con esa dulzura que parece envolverlo siempre, fue el primero en romper el silencio. Con una sonrisa que iluminaba el ambiente, dijo: «Aunque no es un concierto, vino mucha gente, así que estoy feliz. Llegar a verlo de cerca fue una buena experiencia, y pensé que este tipo de eventos son realmente divertidos». Había algo en su voz, una mezcla de gratitud sincera y una alegría que solo alguien como él podría transmitir tan genuinamente. Sus palabras resonaron entre ellos como una verdad compartida, y las cabezas asintieron, los corazones latiendo en sincronía. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras todos absorbían la calidez de ese momento, Jungkook, quien hasta ese instante había permanecido en silencio, levantó la mirada. Había algo en su expresión, algo que sugería que sus pensamientos habían estado viajando por un camino diferente. Con un tono suave, cargado de algo que no se podía ignorar, dijo: «Todos estaban tan lindos. Estuviste tan lindo conmigo hoy». Fueron palabras simples, casi casuales, pero el peso emocional que llevaban consigo era todo menos ligero. La atmósfera cambió de inmediato. Era como si el aire mismo hubiese decidido detenerse un instante, sosteniendo su aliento para no interrumpir lo que acababa de pasar. Jungkook había hablado con una honestidad que no podía disimularse. Y aunque uno podría pensar que estaba hablando de todos, el modo en que sus ojos buscaron los de Jimin contaba otra historia. Era claro, esas palabras tenían un destinatario, y ese destinatario era él. Jimin, al escuchar esas palabras, quedó momentáneamente inmóvil. Parecía como si su mente intentara procesar lo que había escuchado, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Había sorpresa en su rostro, sí, pero también algo más. Una timidez que lo hacía ver incluso más encantador. Y tal vez, solo tal vez, una chispa de esa emoción que no siempre se dice en voz alta. Una sonrisa nerviosa empezó a asomar en sus labios, y sus manos, siempre tan expresivas, parecieron buscar qué hacer. Era como si su cuerpo entero estuviera intentando encontrar una respuesta adecuada, pero el corazón ya había hablado por él. Jungkook, por su parte, también parecía darse cuenta de inmediato de lo que había hecho. Sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y algo más, como si estuviera luchando entre querer retroceder en el tiempo y, al mismo tiempo, no arrepentirse de lo que había dicho. Tal vez no había planeado ser tan transparente, pero la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, incluso cuando intentamos ocultarla. Y allí estaba él, con esa dulzura un tanto torpe que lo hacía tan humano, tan real. Era evidente que había dicho más de lo que quería, pero también que cada palabra había salido directamente de su corazón. Entonces, la pregunta inevitable quedó flotando en el aire, aunque nadie la dijo en voz alta. ¿Jungkook hablaba de lo lindo que se veía Jimin, o de lo cariñoso y especial que había sido con él ese día? Porque, sinceramente, podría ser ambas cosas. Había algo en la forma en que se miraban que iba mucho más allá de la simple amistad. Era un código silencioso, un lenguaje que solo ellos entendían, como si el resto del mundo no existiera en ese instante. Ambos parecían nerviosos, como si esa pequeña ventana de vulnerabilidad los hubiera expuesto de una manera que no habían esperado. Jungkook había dejado escapar un pensamiento que probablemente quería guardar para sí, pero a veces el corazón no sabe callar. Y Jimin, con su reacción tímida y ese brillo inconfundible en los ojos, parecía entenderlo todo sin necesidad de más palabras. En ese breve intercambio había algo profundo, algo que hablaba de sentimientos que no necesitan explicarse porque simplemente se sienten. Ese momento, aunque fugaz, quedó grabado como un destello de algo más. Quizá era la magia que aún flotaba en el aire después de la presentación.
O quizá era simplemente la magia de ser ellos mismos, sin filtros ni barreras. Porque a veces, lo más hermoso sucede cuando el corazón toma la palabra, cuando el mundo se reduce a una mirada, una sonrisa nerviosa y unas pocas palabras que lo cambian todo. Y ese instante, tan pequeño pero tan inmenso, era uno de esos momentos que quedaban para siempre en el recuerdo. Uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en el corazón de quienes los vimos fue en aquel concierto inolvidable. Un instante que, aunque pasó rápido, se sintió eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para dar lugar a algo único, algo especial. Todo comenzó cuando los chicos terminaron una presentación impresionante, de esas que te dejan la piel erizada y el alma llena de emoción. Habían puesto todo su corazón en el escenario, y mientras el público los ovacionaba, ellos comenzaron a caminar hacia el backstage. La energía era increíble, los gritos, las luces, el ambiente, todo era un espectáculo perfecto. Pero fue en medio de ese caos lleno de emoción que sucedió algo que solo los más atentos pudieron notar. Un detalle que, aunque pequeño, lo cambió todo. Jungkook, caminando entre los demás, de repente extendió su mano hacia atrás. Fue un gesto tan natural, casi tímido, pero lleno de significado. Como si en ese simple movimiento estuviera dejando un mensaje. Estoy aquí, esperando por ti. Y claro, no hizo falta esperar mucho. Porque Jimin, como si ya lo supiera, como si su corazón le hubiera dado un pequeño aviso, reaccionó de inmediato. Sin dudarlo ni un segundo, alargó su propia mano y tomó la de Jung con tanta seguridad, con tanta confianza, que cualquiera que lo viera podría sentir lo que había en ese simple contacto. Fue un gesto que decía más que 1000 palabras, un momento de pura conexión entre ellos, como si nadie más estuviera allí. Cuando Jungkook sintió el toque de Jimin, algo cambió en su expresión. Giró la cabeza ligeramente, como queriendo asegurarse de que era él, aunque en el fondo ya lo sabía. No había dudas, no podía ser nadie más. Y al verlo, al confirmar que era Jimin quien estaba a su lado, su agarre se hizo más firme, más seguro, como si en ese apretón quisiera decirle, «Gracias por estar aquí, como siempre». Lo más hermoso de todo esto es que mientras ellos dos tenían este pequeño momento lleno de significado, el resto de los chicos simplemente seguía caminando, cada uno por su lado, sin mirar atrás. Parecía que ellos vivían en un mundo aparte, en una burbuja donde solo existían el uno para el otro. Fue tan especial, tan único, porque no hubo palabras, no hubo miradas previas, solo el entendimiento absoluto de que uno siempre estaría ahí para el otro. Y es que esto es algo que siempre nos demuestra el Jikook, esa manera en que parecen entenderse sin necesidad de hablar, como si sus corazones estuvieran sincronizados, como si tuvieran un idioma secreto que solo ellos pueden comprender. Jungkook sabía que Jimin lo tomaría de la mano, y Jimin sabía que Jungkook lo estaba esperando. No hizo falta nada más. Esos segundos fueron pura magia. La forma en que caminaron juntos hacia el backstage, con las manos entrelazadas, como si ese simple contacto fuera suficiente para sostenerlos en cualquier circunstancia, fue algo que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fue un recordatorio de que pase lo que pase, siempre se tienen el uno al otro. Y claro, verlo desde el público fue como presenciar una escena sacada de un cuento de hadas. Una de esas que te hacen suspirar y creer en conexiones únicas, en la posibilidad de que dos personas puedan encontrarse en medio del caos y simplemente entenderse. Porque aunque estaban rodeados de miles de personas, en ese instante solo importaban ellos dos. Lo más increíble de todo es que este tipo de momentos no son algo que se pueda planear. No son gestos ensayados ni preparados. Son espontáneos, naturales, y es eso lo que los hace tan especiales. Ese pequeño movimiento de Jungkook, extendiendo su mano hacia atrás, y la forma en que Jimin respondió, nos hablan de una relación construida en la confianza, en la seguridad de que siempre estarán ahí el uno para el otro, sin importar nada más. Es imposible no emocionarse al recordar aquello, porque no fue solo un apretón de manos, fue un gesto lleno de amor, de complicidad, de cuidado mutuo. Fue como si Jungkook, en medio de toda la emoción del momento, solo necesitara sentir a Jimin a su lado para estar completo, y como si Jimin, al tomar su mano, le estuviera diciendo, «No te preocupes, estoy aquí, como siempre». Esos segundos, aunque cortos, nos dejaron a todos suspirando. Fue uno de esos momentos que hacen que sigamos creyendo en lo especial que es su relación, en lo diferente que siempre logran ser.
porque mientras los demás seguían adelante, sin mirar atrás, ellos se buscaron, se encontraron y se apoyaron como siempre. Cada vez que pienso en esto, no puedo evitar sonreír y sentirme afortunado de haberlo presenciado. Es un recuerdo que se queda contigo, que te hace pensar en lo hermoso que es tener a alguien que siempre te busca y siempre te encuentra. Y eso es lo que nos hace amar tanto al Jikook, esa forma en que, sin importar dónde estén o qué esté pasando, siempre encuentran el camino hacia el otro. De verdad, fue un momento único, mágico, y no puedo evitar emocionarme cada vez que lo recuerdo. Porque lo que ellos tienen no se puede explicar con palabras, pero se siente en cada pequeño gesto como este. Y verlo fue un privilegio, un regalo para quienes sabemos que su conexión es algo fuera de este mundo. Jungkook está arrasando con todo y no hay quien lo detenga. Según el análisis anual de Launchmetrics, su campaña de otoño 2023 para Calvin Klein Jeans fue una locura. En solo 48 horas generó un impacto mediático de $13,4 millones. Esta cifra, por cierto, se calcula con una métrica especial llamada valor de impacto mediático, que básicamente convierte toda esa exposición en redes, prensa y marketing en un número concreto para medir qué tanto éxito tiene una estrategia. Y bueno, no hay mucho más que decir. El main pop boy lo rompió. Superó incluso la campaña viral de ropa interior de Jeremy Allen White, que ya había sido enorme. Pero eso no es todo, porque Jungkook también cerró el 2024 con broche de oro. Según las listas de fin de año de Billboard y otros datos, se consolidó como el artista asiático más grande y exitoso del año. El primero en la historia del K-pop en lograr tantas cosas a la vez. Jungkook entró simultáneamente en las listas Hot 100 Artists, Billboard 200 Artists y Top Artists Year-End en 2024. Además, rompió récords con 17 entradas simultáneas en las listas de fin de año de Billboard, algo nunca antes visto para un solista de K-pop. Por otro lado, hablando de Jimin, su impacto también es brutal. En 2024 logró 3.21 mil millones de streams en Spotify, superando el pico de toda la carrera de Blackpink, que había conseguido 3.2 mil millones en 2023. Esto lo coloca como uno de los artistas de K-pop más escuchados en la historia de la plataforma. Y eso no es todo. Su exposición The Truth Untold en Los Ángeles fue un éxito rotundo, incluso en plena temporada navideña. Estuvo entre los 3 eventos más populares y con más ventas en la ciudad durante todo el mes pasado, lo cual es una locura, considerando que no recibió nada de promoción por parte de su empresa. Ni siquiera la cuenta oficial de BTS habló del evento, y la agencia de ventas subió un post hasta el penúltimo día. Pero, a pesar del silencio y la falta de apoyo, Jimin sigue demostrando su poder y conexión con el público. Por si fuera poco, su canción Who también está haciendo historia. Esta semana generó $82,000 en ingresos, convirtiéndose en la canción de un artista de K-pop más rentable. Incluso superó a Appetite de Rosé y Bruno Mars, que hizo $71,000. Además, Who es la canción con mejor rendimiento de cualquier artista asiático bajo los sellos Geffen y Big Hit, y esto a 5 meses de su lanzamiento. Es increíble que esta canción esté vendiendo más que álbumes enteros que cuentan con colaboraciones y promoción masiva. No es de extrañar que algunos fans de otras artistas estén que trinan.